Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, si pensaban que conocían a Can Yaman, si creían que sabían todo sobre nuestro galán turco favorito, necesito que se sienten, se preparen un buen café o una infusión y presten mucha atención, porque lo que vamos a compartir hoy me ha dejado el corazón en un puño. ¿Alguna vez se han imaginado dejarlo todo, la comodidad de su hogar, el calor de su familia y la fama fácil, para lanzarse a lo desconocido y vivir casi como un soldado en tierras heladas y solitarias? Pues eso, mis queridas, es exactamente lo que ha hecho nuestro querido Can, y sus confesiones recientes nos muestran a un hombre que va mucho más allá de esa belleza que nos enamora. Verán, Can Yaman ha decidido que ya no quiere ser solo el guapo de la telenovela. Se ha cansado de que solo lo miren por su físico y ha dado un golpe en la mesa que ha resonado desde Estambul hasta Madrid. Nuestro niño ha confesado que está viviendo una vida nómada, sin un lugar fijo al que llamar hogar, moviéndose por Italia y ahora, por nuestra querida España, como un alma libre pero también sacrificada. Imagínense por un momento la soledad que eso implica. Él mismo ha dicho que irse a vivir a Italia fue la decisión más radical de su vida, un giro de 180 grados donde tuvo que dejar atrás las ofertas millonarias que le llovían en Turquía. ¿Y todo esto, para qué? Para demostrarnos, y demostrarse a sí mismo, que es un actor de verdad, capaz de encarnar el dolor y la vulnerabilidad humana. Y aquí viene la parte que nos encoge el corazón. Durante el rodaje de su nueva serie histórica, El Turco, que por cierto ya se estrena en Movistar Plus, Can vivió un auténtico calvario. No fue un rodaje lleno de lujos y camerinos calientes. No, señoras. Él ha contado que las condiciones en Hungría eran hostiles, con un clima que congelaba hasta los huesos. Nos ha relatado cómo tenía que despertarse a las 2 de la mañana para entrenar su cuerpo, desayunando a las 3 de la madrugada, cambiando sus horarios cada semana bajo una disciplina casi militar. Física y emocionalmente fue un desafío total, confesó. Se sentía solo en un país extraño, luchando contra sus propios límites. ¿No les dan ganas de haber estado allí para llevarle una manta y decirle que todo iba a salir bien? Es esa fragilidad la que lo hace aún más grande a nuestros ojos. Pero no todo es drama y sufrimiento, porque ya saben que Can tiene un espíritu inquebrantable y un sentido del humor que nos conquista. Ahora que está en España rodando su nueva película, parece que nuestro sol ha vuelto a brillar. Se le ve integrado, feliz y, ojo al dato, hablando nuestro idioma con una soltura que ya quisieran muchos. Se ha mimetizado tanto con el equipo de rodaje español que incluso ha adoptado nuestras bromas internas. Hay una anécdota graciosísima que ha contado riéndose. Resulta que su frase favorita en el set es «me ruedo encima». Sí, como lo oyen. Él mismo explica entre risas que sabe que suena raro, como si dijera que se orina encima de la risa, pero que en el rodaje lo usan cuando el director tiene mucha prisa y todo es un caos. «Me ruedo encima», dice él, disfrutando de esa picardía y complicidad con sus compañeros españoles. Es maravilloso ver cómo, después de tanto frío y soledad en Hungría, ha encontrado en España un calor humano que lo hace sonreír de nuevo. Lo que más me emociona de todo esto es su actitud ante la vida y ante nosotras, sus fans. Cuando le preguntan si le asusta tanta atención, si le agobia que estemos siempre pendientes de él, su respuesta es para enmarcarla. Con esa voz firme y segura dice: «Hazla. Nunca. Soy turco y soy un guerrero». ¡Qué declaración de intenciones! No nos tiene miedo, al contrario, se alimenta de ese cariño pero mantiene su fortaleza intacta. Can Yaman nos está diciendo que ha venido para quedarse, que no le importan las dificultades ni los cambios de país, porque su objetivo es crecer, evolucionar y regalarnos personajes con alma, inspirándose en grandes de Hollywood como Matthew McConaughey. Así que, mis amores, la próxima vez que vean a Can en la pantalla, no vean solo al galán romántico. Miren a los ojos de ese hombre que ha pasado frío, que ha vivido en soledad, que ha renunciado a la comodidad de su tierra para perseguir un sueño,
y que a pesar de todo, sigue teniendo ganas de reírse con nosotras y aprender nuestras frases hechas. Can Yaman ha madurado, se ha transformado y, sinceramente, creo que estamos ante la mejor versión de él mismo. Un hombre que acepta el desafío, que se adapta y que, sobre todo, nunca olvida que es un guerrero. Y es que, piénsenlo un momento mis cielos, esta decisión de vivir como un nómada tiene un precio que no se paga con dinero, sino con pedacitos del corazón. Imaginen lo que debe ser para él, un hombre tan familiar y apegado a sus raíces, tener su vida empaquetada en maletas, saltando de hotel en hotel, sin esa almohada conocida donde apoyar la cabeza al final del día. Porque sí, lo vemos sonriendo en los eventos, impecable y divino como siempre, pero detrás de esa sonrisa hay muchas noches de soledad en habitaciones desconocidas, lejos del olor de la comida de su madre y del abrazo de sus amigos de toda la vida. Eso, mis amigas, es lo que diferencia a una estrella fugaz de un verdadero artista comprometido. Can nos está demostrando una madurez que asusta. Ha rechazado contratos millonarios en su propia tierra, donde podría vivir como un auténtico rey sin apenas esforzarse, solo por su cara bonita. Pero él ha dicho, no. Ha preferido el camino difícil, el de las piedras y el frío, para que cuando lo miremos a los ojos en la pantalla, veamos dolor, veamos alegría, veamos verdad, y no solo unos músculos perfectos. Se está desnudando el alma para nosotras, buscando papeles que lo reten, que incluso lo afeen si es necesario, con tal de que reconozcamos su talento y no solo su percha. Esa búsqueda de la excelencia, inspirándose en grandes actores que cambiaron su rumbo, nos dice que tenemos Can Yaman para rato, pero un Can mucho más profundo y complejo. Por eso, ahora que lo tenemos aquí en España rodando, respirando nuestro mismo aire, siento que es nuestra responsabilidad darle ese calor de hogar que le falta. Se nota que se siente cómodo entre nosotros, que nuestra cultura apasionada y ruidosa le llena ese vacío del silencio de los hoteles. Cuando lo vean paseando por nuestras calles o trabajando en el set, recuerden que no están viendo solo al galán inalcanzable, sino a un chico valiente que está construyendo su legado a base de sacrificio puro. Nosotras, que tenemos ojo clínico para estas cosas, sabemos distinguir quién es de verdad y quién es puro cuento, y nuestro turco es tan auténtico como el dolor de espalda después de un día duro. Sigamos apoyándolo en esta nueva etapa, porque estoy segura de que lo mejor de su carrera está por llegar y nosotras vamos a estar en primera fila para aplaudirle hasta rabiar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.